Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Tenemos más contenido que compartir con ustedes. Bueno, el Senado de la República estuvo aprobando ayer martes en lo que fue la segunda lectura la modificación del artículo 4 de la ley 4532 sobre hidrocarburos, permitiendo que las empresas extranjeras participen en la exploración y explotación de petróleo en nuestro país. La reforma contempla que tanto personas jurídicas nacionales como extranjeras, sean de naturaleza pública, privada o mixta, puedan obtener estos derechos siempre bajo el marco de la legislación dominicana. Una de las condiciones clave que se estableció en esta modificación del artículo es que cualquier empresa extranjera interesada en estas concesiones deberá tener accionistas dominicanos con al menos un 15% de participación en la entidad jurídica. Esta disposición busca garantizar una inclusión mínima del capital local en los proyectos de explotación petrolera, asegurando un beneficio compartido. La modificación también busca adecuarse al artículo 221 de la Constitución Dominicana, que garantiza igualdad de condiciones para la inversión nacional y extranjera dentro de los límites establecidos por la ley. Esta pieza fue sometida por la diputada Eduviges María Bautista Gomera y ya había sido aprobada en diciembre del 2024 en la Cámara de Diputados y bueno, ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sí, bueno, hay varios puntos ahí que destacar. El tema de que empresas extranjeras podrán explotar petróleo en República Dominicana, claro, bajo ciertas condiciones. Y se exige un mínimo de un 15% de participación dominicana. Me parece poco. Debería ser igual que como la ley del trabajo, que establece un 80-20. Ah, bueno. O sea, digo yo, dice, la reforma busca alinear la ley con la Constitución sobre igualdad de inversión. Esto entiendo que es una de las cosas positivas que hay que resaltar. Ahora, esto habla de que, bueno, en la Cámara de Diputados fue que la vieron en el 2024. ¿Por qué tan lento quizás? Ahora que se está viendo en la Cámara, los senadores lo están viendo, y entonces esto luego va a pasar al Poder Ejecutivo para que sea promulgada. Me parece que es un poquito lento el asunto de ver este tipo de leyes, que esto es muy positivo para la República Dominicana. Ahí está, habrá que legislar también y ver con el mismo tema de las tierras raras, cuando obviamente se determine el tema de la posibilidad, porque ahora mismo eso se está estudiando, y cuando se confirme y se determine de que de verdad hay y la cantidad exacta, entonces habrá que legislar para que se permita su explotación. Porque, por ejemplo, en este caso aquí siempre se ha hablado del petróleo también, pero ha sido comentarios, no ha habido como una confirmación de que hay y qué cantidad de petróleo en particular hay. Nicolás, ¿no te llama la atención que si en una finca que es tuya, de tu propiedad, encontráramos petróleo, oro, diamante, tú solamente exijas un 15? Eso, o somos idiotas o creo que el que hizo el proyecto de ley debe tener algún retardo, porque, señores, el commodity, el recurso, es nuestro, no somos el dueño. Lo que pasa es que no sabemos ni usar el pico ni la pala, ni tenemos al parecer camiones, nos faltan choferes. Pero pagar, espérate, dame un segundo. Obtener solo un 15 de una operación que lo que necesitas es la logística o la manufactura extranjera, lo encuentro a mi gusto muy bajo, el 15%. Y quiero irme a lo siguiente, Nico, y disculpa que te interrumpa. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es países que lo han hecho, por ejemplo, Chile. Chile tiene solamente una empresa estatal en el área minera, que es Codelco. Luego tiene 7 empresas privadas que explotan también el cobre. Ahora déjame darte un dato. La utilidad, por ejemplo, de BHP Billington, que es una de las empresas que explota cobre en Chile, es altísima respecto, por ejemplo, a Codelco. La empresa privada lo que hace es que es más rápida en aplicar recursos tecnológicos que las empresas estatales. Porque las empresas estatales pierden mucho tiempo en temas de regulaciones, normativas, procesos, en temas de conversaciones políticas. Cuando tú metes un político en cualquier proceso
donde tiene que verse ligada a la tecnología, va a haber un problemazo. Pero al punto que yo quería ir contigo es de que lo que tú puedes hacer en un mercado, donde tú tienes un commodity, cobre, oro, por ejemplo, vámonos al oro, en el caso de la República Dominicana, tú ahí o eres mayorista, accionario, porque el recurso es tuyo, ¿no verdad? La tierra rara, para que tú tengas una idea, Nico, podríamos estar hablando en algún momento de $24,000 la tonelada. Sí. Entonces, si tú ya a priori le dices dinero al explotador, que además para él va a ser un chiste venir acá a Dominicana a explotar el tema, que él se lleva un 85 y tú solo un 15, y hay otro problema también, Nico. No, pero es que yo entendí que no era eso lo que establecía. O sea, está hablando de que las empresas que se constituyan, o sea, lo que yo estoy interpretando, vamos a ver, Dale. quizá es posible que esté equivocado. Las empresas que se constituyan para explotar, ¿verdad? Si es una empresa extranjera, tiene que tener un 15% de participación dominicana. Es lo que yo estoy entendiendo. Sí, o sea, pero está bien. No, es que no yo, quiere no, decir no, si yo también, que lo que se explote va a ser solamente un 15% para la República Acuérdate, Dominicana. acuérdate que sí. mi lengua materna es el español. Es decir, yo entiendo perfectamente lo que está escrito aquí. Ahora, de nuevo te lo voy a explicar porque parece que me expresé mal. Si el commodity es tuyo, si el recurso es tuyo, si la tierra rara es tuya, y te estoy hablando de que se prevé que la tonelada cueste $24,000, yo lo que no quiero aquí, te pongo un ejemplo. Tú viste el desastre que ha sido, por ejemplo, en la parte minera, lo que tenemos en Cotuí con la Barrick Gold, ¿no verdad? Un contrato mal hecho. En el comienzo, ellos se llevaban, para yo ponerte un ejemplo, de $1,000 millones, nos daban 3 millones. Una completa locura porque terrible. En algún minuto hubo un dominicano con poco cerebro, quien sea que haya hecho ese contrato, que dijo, mira, este contrato está perfecto, fírmenlo. El otro se sonrió de aquí a acá. Un abusador, una empresa que, para ponerte un ejemplo, lo puedes buscar en internet, cuando se le dio la oportunidad de explotar un recurso minero, que también era oro, por cierto, en la frontera entre Chile y Argentina, lo primero que le dijeron fue, mira, fíjate el permiso ambiental que hay acá. Sí, si te fijas ahí hay un glaciar, correcto. No puedes tocar la parte donde hay ese hielo guardado. Sí, no, por supuesto. ¿Cuento contigo? Sí. 15 minutos después había un taladro jodiendo en el glaciar. La Barrick Gold es experta haciendo lo contrario a lo que se pide a nivel de políticas medioambientales. Número uno. Y número dos, por ejemplo, en el tema de restricción al acceso de servicios, yo creo que lo que tenemos que hacer es contratar un crack, una persona con experiencia, ya sea, por ejemplo, en explotación de recursos, y decirle, mira, el gobierno dominicano va a poner todos los recursos necesarios, todo el capital de inversión, ¿no verdad? Y ustedes van a aportar el know-how, el expertise, nos van a decir qué máquina tenemos que comprar, cómo se monta una planta de manufacturación para explotar este yacimiento de X commodity, pero no volver a entregar nuestros recursos naturales, Nico, porque ¿sabes cuál es el problema? Mira lo que pasó en Bolivia con el gas. Fueron años que costó sacar a los británicos de allí. Y mira lo que recuperaron en muy poco tiempo los bolivianos. $50,000 millones en 20 años. Eso fue lo que lograron con el tema del gas. A mí no me cae bien Evo Morales, pero cuando nacionalizó el gas yo dije, uy, bravo. Entonces hemos visto en la práctica que cuando los países hacen bien los procesos de explotación de recursos, el país se hace rico. El problema en Dominicana, mi querido Nicolás, es que lo más probable es que hay políticos ya con empresas montadas para explotar el tema en Pedernales. Ahí está el tema. ¿Entiendes? Ese es el problema. El tema de las tierras raras. Vargavila, ya yo me imagino en un Ferrari con mi pelo suelto, así mira, en mi convertible, inmediatamente empecemos a explotar el tema de la tierra rara. Ha dicho, miren, algo que me gusta mucho del ingeniero Ramón Alburquerque es que el ingeniero Ramón Alburquerque se ha dedicado a realizar un ciclo de conferencias, de charlas en todo el país, lo está haciendo, y también en el exterior, explicándole a los dominicanos todo lo que tiene que ver con el tema de las tierras raras y también el tema de las riquezas naturales, los recursos naturales no renovables con que cuenta la República Dominicana. Y que si eso se explota de la manera correcta, de la manera adecuada y con mecanismos que no dañen el medio ambiente, obviamente que el medio ambiente siempre se afecta, va a tener un impacto. Si no, fíjense lo que ha ocurrido en Cotuí, en Pueblo Viejo, con el tema de la explotación minera de la Barrick Gold, que los ríos de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez, lo que lloran es sangre. Muchas montañas tienen peladas calientes, como decimos en dominicano.
O sea, ha habido un daño medioambiental, una destrucción, una mutilación de nuestros bosques. Pero cuando usted mide, equipara y busca los resultados, en la provincia de Sánchez Ramírez, que debería ser una taza de oro al día de hoy, no lo es. Sigue habiendo mucha calamidad, sigue habiendo mucha pobreza, mucha vulnerabilidad, mucha desigualdad social, a pesar de tener una riqueza tan grande, una gran reserva de oro como la que está explotando la Barrigol. ¿Y qué ha hecho la comunidad? Una buena parte, los que no se han dejado comprar, que se ha alzado, se ha levantado en voz de protesta para exigir un trato justo a la gente de Sánchez Ramírez y principalmente de la comunidad de Pueblo Viejo Cotuí, donde está este yacimiento minero. Entonces, Ramón Alburquerque, veo con buenos ojos esto que está haciendo y sobre todo planteando acciones positivas de manera concreta de todo lo que implicaría y toda la riqueza que esto traería para la República Dominicana. Y sobre todo, él ha utilizado una frase que la dijo aquí en Una Nueva Mañana, de que todo aquel buen dominicano que tenga un buen corazón va a desear que el país sea impactado por una tormenta de prosperidad, de bienestar y de bonanza. Y le hago acopio de ese término que ha utilizado el ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Por qué? A raíz de esta modificación que ha hecho el Senado de la República del artículo 4 de la ley 45-32 sobre hidrocarburos, que esa ley hace tiempo debió modificarse, pero no solo un artículo en particular, para favorecer a un sector, como este caso de la participación de empresas extranjeras o de capital extranjero en las exploraciones de petróleo y posterior explotación, porque aquí desde hace tiempo se está explorando petróleo. Lo ha dicho uno de los geólogos más reputados del país, el ingeniero Osiris de León, aquí mismo en Una Nueva Mañana, que aquí hay yacimientos petroleros, que hay muchas riquezas, que obviamente hay condiciones para que en la República Dominicana, como ha señalado mi compañero Nelson Valdés, todo el mundo pueda tener una vida digna, una vida acomodada y que no sigamos asistiendo a esos escenarios de tanta desigualdad e inequidad social como los que vemos aquí en el país, que se ven en muchos países y principalmente aquí en el hemisferio occidental y América Latina, a pesar de tener tantas riquezas. Mire lo que pasa en Venezuela, uno de los principales países productores y exportadores de petróleo, donde la gente tiene que estar buscando, señores, de donde no hay para suplir sus necesidades. Y ha tenido esto que ver el sistema político, el modelo político y todo eso, y la mala administración. Entonces, no podemos seguir teniendo países como la República Dominicana con tantas condiciones, tantos recursos y tanta riqueza natural no renovable que pueden ser perfectamente explotados, agotando los criterios de respeto a la naturaleza para que se afecte mínimamente. Se va a afectar, obviamente, en algún punto. Pero caramba, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Si tenemos una de las mayores reservas de tierras raras, que tiene muchos minerales, muchos componentes, que a su vez se traducen en riqueza. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos un gran yacimiento minero en la región nordeste del país y que está siendo explotado y que esa región todavía no ha despegado. Entonces, creo que aquí la clase política debe revisarse, la clase privada debe revisarse. No es justo que se extraigan millones y millones de dólares de las riquezas y a esas comunidades no les quede nada. Eso es injusto, eso es abusivo. Entonces, creo que se puede perfectamente avanzar más, salir adelante, garantizarle vida digna a los dominicanos, porque tenemos aquí las condiciones, tenemos las riquezas que nos dio Dios al momento de crear el mundo. Entonces, no es justo que sigamos asistiendo a escenarios tan deprimentes como los que vivimos en la actualidad en algunas comunidades de la República Dominicana, a pesar
de tener toda esa riqueza. Y vienen a veces estas empresas extranjeras y se alega, ok, que no hay la tecnología, no hay la suficiente capacidad en lo nacional para explotar esas riquezas. Pero entonces te traen esas empresas, saquean todo, se llevan la mayor parte de la tajada y ¿qué nos dejan a nosotros los nacionales de aquí, de la República Dominicana? Antes de que entre Nelson, entonces nosotros somos los extraterrestres. Aparentemente. Porque en la Cámara de Diputados están de acuerdo con eso, y no solo de acuerdo, sino que según las informaciones, esto está aprobado desde diciembre del año pasado. Pero, Yamel, entonces no hay nadie que diga estamos que mira. El mismo Congreso irresponsable que aprobó el contrato de la Barrigol, que le daba mayores beneficios a la empresa Barrigol, en detrimento de la República Dominicana. O sea, el mismo Congreso del país le ha fallado, nos ha fallado a los dominicanos al momento de aprobar, de verificar y de ver cuál va a ser el resultado para los dominicanos de estos tipos de contratos que la mayoría han sido leoninos y lesivos al interés nacional. Dice un dicho, sí, quien me engaña una vez, sinvergüenza es, y quien me engaña dos, sinvergüenza yo. Nicolás, Entonces, vamos a ayudar. La realidad es que nosotros hemos sido sinvergüenza. Claro, pero vamos a ayudar al Congreso. Miren, fíjense que las riquezas en tierra rara, para que tengan una idea, según en palabras del mismo presidente Luis Abinader, hablamos de 100 millones de toneladas. 100 millones de toneladas. Son tan barbarazos lo que empezaron a conversar sobre el tema de Midón, la empresa minera dominicana, que pusieron el precio de la tonelada en apenas $750, cuando sabemos perfectamente el más bruto, el más ignorante, el más ñame a nivel mundial de tierra rara sabe que eso va a andar más o menos por las $24,000 por lo bajito, el tema de la tonelada, por el tipo de material que existe en República Dominicana. Pero si aún existen dudas sobre deberíamos nacionalizar o deberíamos, ahí va la noticia. Kuwait, yo sé que les suena, Dubái, Arabia Saudita y Qatar, como ustedes saben, son países que han logrado una riqueza, miren, envidiable por el tema del petróleo. La pregunta que uno se haría como ignorante, como bruto y como ñame es, ¿quiénes explotan el petróleo en estos países? ¿Lo hacen empresas extranjeras? Para no alargarme en la historia, les cuento cómo fue. Hay una película muy famosa que el magnate se llama John Paul Getty, se llama Todo el dinero del mundo. Trata sobre cuando le secuestran a un nieto, a este gran magnate que se dedica a convencer a los distintos emires o sultanes sobre el tema de la explotación, y en ese momento son los británicos que explotaban en toda la parte del desierto el petróleo. Eso fue hasta finales del siglo XX. Luego los árabes dijeron, pero ¿por qué tenemos que seguirle dando tanto dinero a los británicos? Por ello explotar un recurso que es nuestro. ¿Cuánto cuesta que ustedes se vayan de mi país? ¿Cuánto? Dime cuánto. Ahí está el dinero. Lárguense. Y entonces yo, si tú quieres trabajar conmigo, le dijo el presidente de la Shell, por ejemplo, el presidente de la British Petroleum, tú vas a ser empleado mío de Dubái y tú te vas a llevar un porcentaje de las ganancias, pero los recursos son nuestros. Y eso cambió la vida de Dubái, Arabia Saudita, todos los Emiratos Árabes, Qatar, y por eso esa riqueza hoy la percibe y la vive el pueblo. Nosotros debemos hacer lo siguiente, utilizar el expertise y el know-how de estas compañías para que hagan la parte de exploración. Ver cuánto hay que invertir para la parte de maquinarias, darles un porcentaje de utilidades durante un contrato finito hasta que nosotros logremos los dominicanos entender la operación y luego Abul, bye bye, para que de una vez por todas los recursos sean de los dominicanos. Tenemos que ir a una muy breve pausa, regresamos con más de Una Mañana, no se vayan. 1900. Olvida, ya no está solo.